Buenas tardes a todos. Muchas gracias a esos casi 200 amigos del Foro de Empresas Innovadoras que nos queréis acompañar hoy en nuestro evento estrella, nuestro acto de reconocimientos a personas y entidades que han destacado en el ámbito de la innovación. Hace un año nos reuníamos en un marco incomparable, el Paraninfo de la Universidad Complutense. Este 2020 nos impone necesariamente un formato diferente. Todos tenemos ahora nuestro pequeño salón de actos en nuestra casa. Esto lo hace quizá menos grato, pero estoy seguro de que el contenido que os vamos a ofrecer no va a perder un ápice de atractivo. En estos momentos no quiero dejar de transmitir, una vez más, la solidaridad del foro con aquellas personas que han sufrido el golpe de la pandemia. Tampoco con aquellas que están padeciendo las consecuencias del impacto económico de la pandemia de forma especialmente dramática. En esta coyuntura, la ciencia y la innovación se reivindican como una herramienta clave para dar respuesta a estos desafíos. Pero también los valores. La solidaridad probablemente el primero de la lista. Hoy vamos a reconocer a personas que han destacado en innovación y en solidaridad. Nuestro foro tiene como objetivo central situar a la innovación en el proyecto de país. Y en ese sentido contemplamos con toda la ilusión que un posible pacto de Estado pueda consolidar esta visión en un escenario lamentablemente tan yermo pero tan necesitado de grandes pactos. Nos hemos adaptado a esta nueva forma digital de funcionar. Hemos seguido trabajando este año con relativa normalidad, intentando aportar a la sociedad desde nuestra capacidad reflexiva y propositiva, cada vez más acompañados. Así, en lo más profundo del confinamiento, elaboramos y proyectamos nuestro manifiesto para el día después, en colaboración con la comunidad indie, y al que dimos una amplia difusión. Recientemente hemos firmado un acuerdo de colaboración con la APD, con la Asociación para el Progreso de la Dirección. Nuestra cátedra CSIN, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, que pretende aportar ciencia también a las políticas públicas de innovación, ha tenido un primer año fructífero, como recoge su amplia memoria de actividades. Las personas son las protagonistas de la ciencia y la innovación. El talento se ha colado de forma natural en las reflexiones del FEI y hoy presentaremos también un trabajo original en este ámbito. El pasado 3 de marzo celebramos nuestro último evento físico por ahora en la Fundación Ramón Areces sobre la importancia de la formación profesional en la innovación. Porque sí, en ese trayecto del conocimiento hacia el impacto social y económico, no solo es importante, que lo es, la generación de conocimiento científico, sino también esa última milla, esa primera línea de frente donde otros colectivos cualificados tienen un papel fundamental. En aquel acto clausuró quien hoy nos acompaña para abrir, Clara Sanz, secretaria general de Formación Profesional. Clara, una vez más, muchas gracias. Entonces, y ahora por tu proximidad. Te escuchamos con toda atención. Pues muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes a todas y a todos los que estamos aquí reunidos. La verdad es que es un gusto estar con todos y compartir algunos momentos en las circunstancias en las que ahora podemos hacerlo. Pero la verdad es que es más de agradecer que nunca la organización de ese tipo de eventos. Así que agradezco especialmente al Foro de Empresas Innovadoras que sigáis manteniendo estos retos a los que siempre habéis sido absolutamente fieles, porque desde luego de lo que hoy se va a hablar aquí tiene que ver con uno de realmente los grandes retos de nuestro país, que es la innovación y el crecimiento, que es tanto como hablar del bienestar individual y social. Y desde luego es un gusto que se vaya a presentar la publicación sobre el papel de la formación continua en el proceso innovador, cuya presentación he tenido además el honor de escribir. Lo hemos comentado muchas veces y la formación realmente es el pilar
No hay otro tan importante. La formación es el pilar para el crecimiento económico de un país. No existe crecimiento, estabilidad, mejora de la competitividad, de la productividad, si no contamos con un capital humano formado, bien cualificado. Y necesitamos crear y necesitamos mantener un capital humano lo suficientemente formado para tener un crecimiento basado en el conocimiento. Esa es nuestra apuesta. Si no conseguimos un crecimiento basado en el conocimiento, no aprovecharemos el reto que tenemos por delante. Y en ese sentido, la formación profesional, tanto la inicial como la continua, la de ocupados y desempleados, es decir, toda la formación profesional a lo largo de la vida, es determinante para nuestro bienestar como sociedad. De ahí, desde luego, que agradezca, insisto, desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el papel que este tipo de iniciativas, como la que nos reúne hoy, desempeñan, porque supone realmente a lo que tenemos que dirigirnos con lo que entendemos por colaboración público-privada, que desde luego por parte de este Ministerio es tan apreciada. Somos muy conscientes de que, como decía, gran parte del éxito futuro de nuestra sociedad va a depender del grado de formación y de la capacidad de adaptación de todas las personas. Y que la reactivación de la economía y la modernización de la que tanto se habla en estos momentos del modelo productivo pasa inevitablemente, y desde luego inevitablemente, insisto, por una formación profesional moderna que resuelva el alto grado de inadecuación de las competencias y la cualificación en el personal de las empresas, porque esa inadecuación, ese desajuste de las competencias limita la capacidad de innovar, y de innovación estamos hablando esta tarde, y impide desde luego sacar el máximo provecho de esa innovación y de la digitalización que tenemos por delante. Así que aumentar la competencia de todos los profesionales de cualquier sector, sea el que sea, es de vital importancia si desde luego como país queremos aprovechar todo el potencial que nuestra nueva economía digital nos propone. Y no podemos avanzar si no están formados los profesionales intermedios. Es muy importante que los altos cuadros lo estén, pero no podemos avanzar, insisto, sin los profesionales intermedios, que son realmente la fuerza tractora de nuestra economía. Y para ello tenemos, en primer lugar, que redimensionar nuestra formación profesional para disponer de los suficientes técnicos y técnicos superiores como para dar respuesta a las necesidades que cada sector productivo tiene de estos perfiles. Tenemos, en segundo lugar, que incorporar formaciones de formación profesional ligadas a los sectores emergentes y, además, formaciones absolutamente flexibles, mucho más que hasta ahora, absolutamente flexibles, absolutamente actualizadas, muy accesibles a cualquiera, en cualquier momento, con distintas duraciones y todas acreditables, reconocibles. Y, en tercer lugar, tenemos que hacerlo de tal manera que la innovación y la digitalización ocupen un papel absolutamente relevante en la formación profesional. Y en estas transformaciones es en las que nos estamos encontrando. La integración de las competencias de formación profesional del sistema educativo y la formación profesional para el empleo destinada a ocupados y desempleados, que, como saben todos, se ha reunido en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, da una absoluta carta de naturaleza a un nuevo sistema integral de formación profesional. Ya no nos basta tener dos sistemas paralelos, sino que necesitamos un único sistema que acompañe a cada persona en la formación que necesita a lo largo de toda su vida. Y esto se concretará necesariamente en una nueva legislación de formación profesional. Yo quiero terminar porque no quiero utilizar demasiado tiempo. Quiero invitarles a todos a comprobar cómo la innovación está recogida en el Plan de Modernización de la Formación Profesional, que saben que el presidente del Gobierno presentó en el mes de julio, y donde se contemplan actuaciones tan relevantes como aquellas que intentan convertir los centros de formación profesional en unos núcleos promotores de la innovación y del emprendimiento, y que lleguen a actuar
como elementos dinamizadores del tejido productivo de su propio territorio. Así que animo a todos los que están ahí, a todas ustedes, a acercarse más aún a la formación profesional, que desde luego ya empieza a revelarse, y creo sinceramente que el mensaje sí va calando, en unas enseñanzas de éxito que están además asociadas al talento, a la innovación, a la empleabilidad, a la mejora de la productividad de nuestras empresas. Desde luego estamos convencidos de que la formación profesional puede cambiar nuestro modelo productivo, y el análisis recogido en la publicación que se presenta hoy es una buena muestra de ello. Así que en esa tarea estamos, y en esa tarea confío en que nos encontremos todos, porque desde luego es una tarea en la que todos nos hemos de sentir concernidos. Así que muchísimas gracias. Espero que la tarde sea todo lo productiva que todos esperamos, y agradezco nuevamente a los organizadores la invitación para la inauguración. Así que muchísimas gracias y buena tarde a todos. Muchas gracias, secretaria general. Muchas gracias, Clara. Lógicamente compartimos todas tus tesis, las que ha resumido hoy aquí. El mejor exponente es ese trabajo que hemos desarrollado para reflexionar sobre este tema. Gracias también por haber prologado la publicación que ahora vamos a presentar, de la mano de los protagonistas de la misma, de nuestro grupo de trabajo de empleo y digitalización, particularmente de su autor destacado, el profesor Gonzalo León. Mi compañero Jaime Gaviña, miembro de ese grupo de trabajo, va a conducir la presentación de esta publicación. Adelante, Jaime. Buenas tardes. En efecto, vamos a presentar el libro de El papel de la formación continua en el proceso innovador, contexto, tecnología y caracterización. Para ello van a intervenir en la presentación el propio autor, Gonzalo León, y José Varela. Ahora enseguida os presentaré a Gonzalo y a José, pero primero voy a tomarme un minuto en explicar muy brevemente, muy rápido, por qué y cómo hemos llegado aquí, en este momento, por qué hemos llegado a publicar este libro, a editar este libro. El foro creó un grupo de trabajo permanente dedicado al impacto de la innovación tecnológica en empleo en el 2017. Ese grupo de trabajo, a finales del 18 y primeros del 19, editó una primera publicación, un libro, que recogía eso, cómo la innovación está impactando en este contexto de transformación tecnológica e industrial acelerada, cómo está impactando en el empleo, tanto desde un punto de vista cuantitativo, en el sentido de la creación o destrucción de puestos de trabajo, como en el sentido del impacto en la calidad del empleo. Cuando vio la luz esta publicación, este libro, todos convinimos en el grupo de trabajo y en el foro en que esto requería profundizar en el tema de la formación. Y entonces el grupo de trabajo se dedicó desde hace un año aproximadamente a trabajar, a estudiar, a analizar, a debatir sobre la formación continua, la formación a lo largo ya de toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues estuvimos trabajando en ello y Gonzalo León pues asumió la iniciativa y el esfuerzo de convertir todo ese trabajo en un libro. Es verdad que algunos o muchos hemos colaborado con él, pero lo que vamos a presentar es una obra, es un producto 100% del esfuerzo de Gonzalo. ¿Y quiénes son Gonzalo León y José Varela? Gonzalo León, para los que no le conozcáis, aunque yo creo que la mayoría le conocéis, es catedrático de Ingeniería Telemática y adjunto al rector de la Universidad Politécnica de Madrid para partenariados en innovación. Ha sido vicerrector de la universidad y director del Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica. Es asesor en temas internacionales de la Secretaría General de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación. Ha sido secretario general de Política Científica. Por tanto, sabe de qué hablamos. ¿Y quién es José Varela? José Varela es consultor experto de la Unión General de Trabajadores en Nuevas Tecnologías y Digitalización.
Representa a la UGT en varios organismos nacionales y de la Unión Europea. Es autor prolífero de numerosas publicaciones y libros, entre los que quiero destacar el libro titulado La brecha digital en España. Pero sobre todo, y creo que no exagero, es una de las personas que más tiempo, esfuerzo ha dedicado y que más sabiduría ha acumulado en relación con el tema que nos ocupa. En primer lugar, va a intervenir ahora enseguida José Varela para darnos su opinión sobre el libro y sobre el trabajo del autor. José, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los asistentes. Bueno, mi intención es ocupar muy poco espacio, pero quisiera dar alguna opinión al respecto del el libro y la persona que tenemos delante de nosotros en base a tres aspectos: al profesional y académico, al sindical y al puramente personal. Y voy a comenzar por este último. Yo quiero compartir mi admiración insisto, con todos los asistentes sobre la figura de Gonzalo. Trabajar, colaborar, estar redactando con Gonzalo es un placer intelectual en todos los sentidos. Tiene una capacidad innata para crear en prácticamente muy poco tiempo contenidos de altísimo nivel, que son capaces de mezclar mensajes sintéticos de alto impacto con conclusiones profundas y sin ninguna duda de la máxima calidad. Y creo que también con esto he hablado implícitamente de su capacidad económica, que como bien ha relatado Gonzalo a lo largo de su dilatada trayectoria en la universidad es absolutamente indudable. Pero sobre todo quiero destacar la parte en la cual yo desarrollo mi vida profesional, que es la sindical. Cuando empezamos a redactar esto, todos los que estábamos implicados en el proyecto teníamos una obsesión que era destacar la necesidad de la formación para el futuro de nuestro país. Llegó esta maldita pandemia y todavía ha acentuado más esa necesidad. Por lo tanto, yo creo que lo más importante de este libro es la oportunidad inconsciente, casual, pero la oportunidad que representa. Hoy tenemos encima de la mesa un fondo de recuperación que es posible uno de los más retos económicos y sociales que tiene nuestro país, que proviene de las ayudas europeas del Next Generation UE y que va a desplegar nada más y nada menos que 13.000 millones de euros en educación, formación y conocimiento. O una de las ramas que va a tener este plan, que es el Plan Nacional de Competencias Digitales, que va a tener como objetivo en los próximos 5 años dotar al 80% de la ciudadanía española de un nivel básico en competencias digitales, de los cuales la mitad van a tener que ser mujeres, uno de los colectivos más azotados por lo que se denomina la segunda brecha digital. Por lo tanto, mi intención es, sin ninguna duda, transmitiros la necesidad de acudir a esta documentación, a este libro, a esta publicación, que nos va a enseñar muchísimas de las claves que vamos a necesitar desplegar para no desaprovechar ese dinero y esa oportunidad. Recomiendo a todos vívidamente su consulta porque nos servirá, sin ninguna duda, es un documento de una altísima utilidad para intentar cambiar nuestro tejido productivo a través de un concepto básico que es, como bien ha dicho la secretaria de Estado, el conocimiento. Bueno, yo no quiero ocupar más tiempo. Gonzalo, tienes la palabra. Te lo agradezco. Un minuto, por favor, un segundo. Perdón, sí, disculpa. No te preocupes. No, simplemente decir que después de la intervención de Gonzalo, que ahora mismo tomará la palabra, tendremos unos minutos por si alguien quiere trasladarnos alguna pregunta. Las que puedan caber hoy por cuestión de tiempo se responderán hoy y las otras, en todo caso, las recogeremos también y trataremos de dar respuesta. Gonzalo, disculpa y tienes la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y, ante todo, Jaime, José, también muchísimas gracias por vuestras palabras. Mi objetivo en unos minutos es intentar explicar cuál ha sido el contexto y el contenido de un texto en el que, obviamente, animamos todos los que hemos participado en él a que se pueda leer y debatir y discutir. En realidad, lo que pretende precisamente es, apoyando con una serie de datos, facilitar un proceso de discusión que creo que es absolutamente necesario en estos momentos. Hemos querido precisamente abordar
ese papel de la formación continua en el proceso innovador, porque coincidimos ahí con las palabras también de la secretaria general de Formación Profesional en la importancia que la formación tiene en general para todos los países y concretamente en el nuestro, que debe jugar un papel fundamental. Bueno, el libro se ha realizado, como se ha dicho, en colaboración dentro de este grupo de trabajo de innovación y empleo del Foro de Empresas Innovadoras y sobre todo con aportaciones de Jaime Laviña, de José Varela, de Máximo Blanco y además con otras dos personas que han elaborado análisis más concretos y que se han proporcionado también en el libro. Por un lado, Rebeca Meza, de la Universidad Politécnica, trabajando conmigo, e Ignacio Vázquez, que ha sido un alumno que ha realizado su trabajo fin de máster también en relación con estas cosas. Bueno, lo que voy a intentar es explicar un poquito cuál es la estructura primero del informe. Lo que se ha pretendido hacer es, por un lado, una descripción de la relevancia que tiene precisamente la formación continua en todo el proceso innovador, ver con ese ámbito definido cuáles son los datos más importantes, datos estadísticos que hemos obtenido utilizando las fuentes más actuales que podíamos tener de la situación, para ser capaces de extraer un DAFO de la situación en España, que viene también alimentada, evidentemente, por la situación que ocurre en la Unión Europea como miembro que somos de ella, ¿no? Ese DAFO ha sido, además, fundamental para entender mejor cuáles son aquellos puntos débiles o aquellas oportunidades que tenemos para poder, en definitiva, mejorar la situación en el futuro. Extraer con ello, por un lado, una relación de la formación continua con el proceso innovador y caracterizar además de la mejor manera posible diferentes tipos de formación continua. De hecho, ese contexto agrupa muchas cosas. Es verdad que en el transcurso de la elaboración, en este grupo de trabajo del texto, pues nos hemos enfrentado a la pandemia y, como no, pues también hemos querido reflejar en uno de los capítulos hasta qué punto vemos que esa pandemia, desgraciadamente y a pesar de todos los problemas que ocasiona, puede ser también una oportunidad para reflexionar sobre el propio papel de la formación continua en el futuro. Desde luego, creemos que efectivamente lo tiene. Sobre eso se han elaborado una serie de conclusiones, de recomendaciones para administraciones públicas, para empresas y además también un plan de acción en el que hemos intentado identificar cuáles son aquellas actuaciones que son más prioritarias y más importantes. Se pretende con ello pues, promover, como ahí se dice, un debate constructivo para mejorar la situación española, en el que intentamos que en los próximos meses pues, sirva de base simplemente para poder llegar a implementar actuaciones concretas en nuestro país. ¿Cuál es el punto de partida? Bueno, el punto de partida es evidente, es lo que en nuestro campo del Foro Empresas Innovadoras estamos haciendo en ese grupo de trabajo sobre innovación y empleo, que es analizar las consecuencias del cambio tecnológico. Cuando lo aplicamos, y Jaime Laviño lo ha contado muy bien cómo ha sido el proceso al tema concreto de la formación continua, evidentemente estamos ante un conjunto de elementos que caracterizan un poco la situación actual. Por un lado, una obsolescencia muy rápida de los conocimientos adquiridos. Ya no estamos hablando de unos conocimientos que se adquieren en una época de formación reglada y que son ya válidos para todo el resto de tu desarrollo profesional. Eso no es verdad. Y eso además está haciendo otro problema derivado, que ya se analizó también el año pasado, como una desadaptación progresiva del trabajador al puesto de trabajo, si no se toman las medidas adecuadas, precisamente desde el punto de vista formativo, para reducir esa brecha de adaptación, esa posibilidad, en definitiva, de acercarse a las necesidades que ese puesto de trabajo tiene cuando está muy impactado por una evolución de la tecnología. Se rompe también alguno de los modelos clásicos, ese modelo de maestro-aprendiz, en el que el maestro lo sabe todo y el aprendiz poco a poco va aprendiendo eso. No digo que haya desaparecido, lo que quiero decir es que se complementa, evidentemente, con otros muchos en los cuales el aprendiz muchas veces sabe más, sobre todo aspectos tecnológicos, de lo que el maestro sabe, que sí sabe mucho más del contexto y aporta su experiencia. Pero esa ruptura del modelo clásico es un elemento fundamental que tenemos que introducir en todas nuestras organizaciones. Eso hace además que se relativicen los procesos de formación reglada inicial. Es verdad, una primera formación al nivel correspondiente, al nivel que sea, incluso en el universitario, desde luego no es más que un paso inicial para poder seguir estudiando y aprendiendo en el futuro. Claro, eso ocurre en una sociedad, además, es que las consecuencias, el impacto de la evolución tecnológica ha tenido también y lo tiene y lo tendrá sobre el empleo. Y eso hace también que haya una cierta resistencia, ¿no? Y desconfianza hacia a dónde nos lleva la tecnología. Lo estamos viendo ahora con el proceso de automatización en muchos de los sectores industriales, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias que eso tiene?
positivas y negativas, sobre el empleo y sobre su calidad. Desde luego, en este contexto, la formación continua aparece y emerge como una herramienta fundamental. Bueno, en realidad, cuando estamos hablando aquí de la necesidad de adaptar conocimientos para unas personas concretas, hay que hacerlo en base a una serie de inputs que aparecen para cualquier tipo de personal trabajando en cualquiera de los sectores. Por un lado, su propia formación procedente del sistema educativo, es decir, cuál ha sido la formación que obtiene allí y, por tanto, cuáles deben ser precisamente las habilidades y aptitudes que es necesario obtener en ese proceso educativo, pensando en que ese proceso va a continuar después, que no va a terminar en esa formación reglada inicial. Va a venir también, evidentemente, de la formación necesaria para abordar, digamos, los retos que tiene el mundo laboral de manera individual, pero también colectivamente a partir de las necesidades que se tienen de una plantilla. Y eso al final nos va a llevar a la formación necesaria en el puesto de trabajo. No es un problema solo de formación inicial, es también la de formación en el puesto de trabajo y de extraer de allí una experiencia y formación específica que realimenta además esa formación durante los tiempos, durante los años. Claro, ¿cuál es la situación actual? Bueno, el libro lo que hace es además recoger una serie de estadísticas complementadas en algunos anexos con la información más reciente que podemos ver, que nos da una panorámica de cuál es la situación actual. Si miramos algunos datos, y en este caso son de la OCDE de este mismo año, sobre la participación de adultos en la formación, vemos que en España estamos hablando de un 40%. Es decir, dicho de otra manera, esto es como el vaso medio lleno y medio vacío. Hay un 60% de personal adulto que no participa en ningún proceso formativo. Sin embargo, si cuando lo participan con un número de horas elevado comparada con otros países. La participación es baja, pero el número de horas puede ser razonable. Tenemos que extender, evidentemente, ese proceso de formación continua a más personas y dotar a ese esfuerzo que se realiza del marco de utilidad que puede ser más necesario para su desarrollo futuro. Cuando lo vemos desde el punto de vista de las empresas que participan en formación, España ocupa un lugar destacado dentro del contexto de la Unión Europea. Es decir, prácticamente con diferencias entre empresas muy grandes, empresas medianas, empresas muy pequeñas. Efectivamente, en empresas más pequeñas la situación es más compleja, pero España se encuentra dentro de los países que tienen un peso mayor en cuanto al nivel de participación de las empresas en procesos formativos. Y eso hace que empresas grandes prácticamente están acercándose al 100%, junto con Francia, en este proceso. No es, por tanto, una necesidad de invitar a todo el mundo a que desarrolle ese proceso, es verlo también en el contexto de la comparación con otros países y el papel que jugamos. Otro tema, por ejemplo, al que hemos dedicado atención es el que es relativo a la formación profesional y cómo esa formación profesional se está haciendo, y hemos dado además un énfasis a lo que corresponde a lo que se denomina formación profesional dual, aquella que se realiza precisamente en colaboración con una de las organizaciones del sector del sistema producido, del tejido productivo, precisamente para que esos alumnos entiendan de una manera más clara la relación que tiene su proceso formativo con la utilidad en la realización de un puesto de trabajo. Bueno, la participación de alumnos de lo que podemos llamar enseñanza dual en España todavía tiene que desarrollarse mucho más. Es un número muy pequeñito, un porcentaje muy pequeño. Quiere decir que tenemos que realizar un esfuerzo en esa modificación continua, como debe ser siempre, de todos los sistemas educativos para que la formación dual tenga un atractivo mucho mayor que la que tiene en estos momentos, sobre todo cuando lo comparamos con otros países europeos. Claro, a la hora de analizar qué es lo que hay detrás ya de la implementación de los procesos de formación continua, pues efectivamente se puede analizar desde muchos puntos de vista. Hemos querido utilizar un modelo multidimensional que nos permita ver realmente cuáles son los elementos que permiten caracterizar cada uno de estos procesos, actividades de formación continua, viendo o relacionándolo con su relación con las necesidades del puesto de trabajo, con el reconocimiento académico o no que puedan tener, con el nivel de especialización, con la realidad de esa implementación en base a partenariados entre diversos tipos de actores, con la obligatoriedad o no de seguir esos procesos formativos, con la duración, la movilidad, con la financiación asociada y finalmente también con la tecnología empleada para su propio desarrollo. Eso nos permite además caracterizar cada uno de esos procesos formativos en una especie de diagrama tipo radar que permite comparar incluso entre ellos. De hecho, lo hemos aplicado a un conjunto
de proceso formativo que se realizan y que se han realizado expresamente en España, y eso nos ha dado, por ejemplo, una serie de diferencias para entender mejor cuáles son las características de lo que se está haciendo. Después nos hemos preocupado de analizar la situación de debilidades, de amenazas, de fortalezas, de oportunidades que existen en el contexto español. No voy a detallarlas, están detalladas y justificadas en el libro. Sí he querido representar aquí simplemente en una de las esquemas, de las figuras extraídas del propio libro, que además estas debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, además pueden tener también una manera de verlas, de presentarlas, en una capacidad de abordarla a corto, a medio o a largo plazo, entendiendo ello por 1 a 2 años, de 3 a 5 o más de 5, y con una relevancia estratégica que tienen para la formación continua. Algunas afectan de una manera mucho más importante que otras, y lo hemos querido señalar aquí, analizando precisamente esas relaciones entre ellas. Evidentemente responde a una visión subjetiva por parte de quienes hemos colaborado en las discusiones, corresponde realmente a un poco a la posición media de los que hemos participado. Creemos que, sin embargo, este tipo de análisis van a tener que ser útiles en el futuro, incorporando a muchos más actores para poder extraer cuáles son las prioridades sobre las que tenemos que actuar. Claro, la pandemia, cuando ha llegado, ha hecho también que el impacto que puede tener la transformación tecnológica, que es el punto de partida de lo que hemos presentado aquí, hacia una innovación sistémica en nuevos productos y servicios que conlleva nuevos procesos, en definitiva, entre los cuales están los procesos formativos. Hay que verlo también de un modo en que la formación continua no solamente afecta al ecosistema empresarial, sino que también afecta a la sociedad en su conjunto. Tenemos que abordar la formación continua desde un contexto mucho más amplio en el que debería incluir a toda la sociedad, a todas las personas que, una vez terminado un proceso de formación reglada, obligatoria, que han seguido hasta el nivel que hayan podido seguir, de hecho, luego van a tener que estar sometidos a ese proceso. Trabajen en una organización que sea ligado a las necesidades estratégicas de esa organización o no. Y la pandemia lo único que ha hecho en este proceso ha sido servir de acelerador de algunas de las necesidades de cambios que, como ha ocurrido en otros sectores de la sociedad, hemos tenido que acelerar nuestro proceso de transformación. Y en este caso también la formación continua se ha visto sometida a una serie de presiones derivadas precisamente de la situación en la que nos hemos encontrado, que ha hecho también que organizaciones e individuos, a nivel individual también, hayan tenido que utilizar una serie de instrumentos, de herramientas para reflexionar incluso individual y colectivamente sobre el papel que la formación continua puede tener para su futuro. Bueno, con ello, lo que el grupo de trabajo ha intentado ha sido extraer un conjunto de recomendaciones. No voy a detallarlas aquí. Recomendaciones que afectan desde poner en marcha algo, por ejemplo, que nos ha parecido enormemente necesario, que es un sistema de garantía de actualización de conocimientos. Si estamos hablando de que los conocimientos se desactualizan, realmente los servicios de formación son casi los únicos que no tienen una garantía después. Si se compra un coche, hay una garantía por unos años. En el caso de comprar un curso, por decirlo de esa manera, y permitidme el uso de esa expresión, no hay ningún proceso de garantía de conocimientos posterior. Bueno, pues de ese tipo, lo que hemos hecho ha sido desgranar un conjunto de recomendaciones, muchas. Al final nos hemos quedado con 15 recomendaciones que animamos efectivamente a las administraciones y a quienes tienen la capacidad de poderlas poner en marcha, de que una a una se analice hasta qué punto pueden ser útiles y necesarias ponerlas en marcha. Hemos también elaborado un marco de plan de acción, indicando al menos cuáles son las que, desde nuestro punto de vista, son más prioritarias, deberíamos dedicarle más atención, y cuáles son aquellas a las cuales los recursos podrían ser dedicados. Quisiéramos terminar también con una reflexión, digamos, y una recomendación de propósito general, que también nos parece importante. Cuando hemos analizado la situación en muchos países europeos, también nos hemos dado cuenta que existe una relación muy estrecha entre el papel que ocupan en el proceso innovador y en el valor que la formación tiene en esa sociedad con la revalorización de la figura del profesorado. Y lo queremos hacer también sobre el profesorado de enseñanza media y formación profesional, que creemos que es un elemento clave. Profesorado universitario tiene otras connotaciones, con otro tipo de rol social, etcétera. Pero en este caso me parece que la sociedad española todavía tiene un déficit de reconocimiento del valor, de la importancia
del impacto que tiene el disponer de un sistema de formación de profesorado, tanto de enseñanza media como de formación profesional, que sea un elemento fundamental para asegurar el futuro tecnológico de nuestro país. Y creo que en ese sentido es un deber, si se quiere, colectivo, el intentar hacer que en los próximos años esa situación se modifique y llegue, si es posible, a ese nivel de reconocimiento social que ocurre en países como Finlandia. Bueno, yo creo que lo que he intentado en unos minutos, muy brevemente, es ofrecer una panorámica de lo que hemos realizado en este año complicado, en este foro de empresas innovadoras en el grupo de trabajo y sobre todo ponernos a nuestra disposición para poder mantener y continuar este debate del cual el libro no es más que un punto de partida para poder mejorar el sistema formativo en nuestro país y concretamente el papel que la formación continua tiene con el proceso innovador. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para preguntas. Presidente, ¿verdad? Sí, adelante, Jaime. Gracias. José, ¿estás con ello? Sí, yo quería trasladarle a Gonzalo alguna pregunta. En concreto, me gustaría compartir con él la siguiente. ¿Qué diferencia a la formación continua o qué implica la formación continua más allá de lo que significa un plan de formación para una empresa? Y intentando equilibrarlo de cara a la sociedad, no solo en el mundo de la empresa, a los ciudadanos que no estando en activos también se ven inmersos en un mundo de transformación tecnológica acelerada. ¿Qué diferencia la formación continua? Bueno, gracias, José. En todo caso, también las podéis responder vosotros, que formáis parte también de este proceso. Bueno, voy a dar mi opinión personal. Es decir, me parece, y el libro yo creo que voy a intentar reflejar también, que cuando estamos hablando de formación continua, no estamos refiriéndonos exclusivamente a la formación continua del empleado, trabajando en una organización exclusivamente para las necesidades de allí. Yo creo que tenemos que ampliar de una manera enorme el ámbito de lo que entendemos la formación continua. Y realmente la formación continua es un elemento clave para convertir a ciudadanos que estén realmente preparados para vivir en la sociedad que les ha tocado vivir. Y eso, desde luego, afecta a todos. Nos afecta a todos, porque además esa formación no puede estar únicamente ligada a lo que se necesita. Incluso los que tenemos un puesto de trabajo, en lo que necesita ese puesto de trabajo. Hay una formación ligada, y tú lo has mencionado un poquito, hacia el ciudadano, como ciudadano. Y mucho más en un momento en el cual, gracias a Dios, la vida media está creciendo y nos va a seguir, digamos, tenemos que seguir en una sociedad que va a seguir evolucionando tecnológicamente. Hay experiencias muy bonitas en algunos países de cómo, además, incorporados en el currículo escolar, de cómo los alumnos de los colegios enseñan en las residencias de ancianos a los mayores precisamente a usar herramientas tecnológicas. Es el concepto del maestro aprendiz que yo decía antes, pero al revés. Y es realmente, digamos, enriquecedor ese proceso. Es una sociedad volcada hacia la formación en la que tenemos que ver, que desde luego va mucho más allá de la formación en un puesto de empleo, en un puesto de trabajo concreto. Nos hacen llegar también, más que una pregunta, una petición. Como siempre, Gonzalo, cada vez que haces una presentación, lo primero que recibimos es: ¿la vas a compartir? Porque todos la queremos tener, ¿vale? Supongo que no tendrás ningún problema y la subiremos a la web o la haremos circular sin ningún problema, ¿vale? Una pregunta técnica. Observo que los datos no están desagregados por sexo. ¿Se ha valorado incluir una perspectiva de género? No, vamos a ver, los datos que hemos obtenido son los datos que nos ofrecía. Hay un par de gráficas en las cuales sí está, pero en realidad el análisis se ha hecho con los datos generales ofrecidos por las entidades. No hemos trabajado, hay que decirlo así, en lo que ha sido la elaboración de los datos, con excepción del trabajo realizado por Rebeca sobre, digamos, un análisis comparativo de 7 países europeos, que nos ha parecido interesante para abordarlo. Pero yo creo además que hay que tener, aprovechando tu pregunta, un elemento clave. Esto tiene que tener una continuidad, en el sentido de que los datos hay que mantenerlos como una especie de observatorio permanente de lo que la formación continua es con respecto al proceso innovador.
No es que tengamos que hacerlo nosotros de forma continua, pero sí yo creo que es una responsabilidad colectiva de intentar disponer de información, porque es la única manera de que los ciudadanos a nivel individual y las organizaciones a nivel colectivo asuman, digamos, tomas de decisión sobre un elemento que va a estar siempre presente, que es la evolución tecnológica. Una pregunta más. Por favor, cuando nos pasemos de tiempo, advertirnos. Estamos involucrados en un macroproyecto tractor en salud, donde una de sus líneas estratégicas es el de la formación, tanto para los decisores, gestores y profesionales de la salud, como de los propios ciudadanos pacientes. ¿Cómo ves el papel capacitador en habilidades digitales para el acercamiento de todos estos actores al uso de las nuevas tecnologías disruptivas para hacer una transformación de la salud en un mundo digital? Bueno, yo creo evidentemente que la salud es uno de los sectores verticales en los cuales se aplica todo lo que hemos hecho. Evidentemente es uno de los sectores además que van a estar más impactados por lo que es la evolución tecnológica y todavía tenemos que aprender a usarlo. Aprenderlo como ciudadanos, los propios profesionales también, hasta los niveles más altos a nivel hospitalario, en el cual el uso de la tecnología es un elemento clave y que forma parte ya de un porcentaje importante del proceso formativo alrededor. Pero también hay que aprender incluso en niveles más normales de formación de sanidad primaria. Yo lo estoy viendo, tengo en mi familia hermanos, hijos, médicos, etcétera, en el que, bueno, esa teleconsulta, etcétera, no implica solo la utilización de una serie de herramientas tecnológicas relativamente fáciles, por otro lado, sino implica una manera distinta de abordar la propia manera de acercarse al paciente y del paciente acercarse al médico, etcétera. Lo que implica una formación que muchas veces tampoco puede ser desgregada por cada uno de los actores, sino que además tiene que interpretarse de manera completa, de manera continua y de manera integrada. Yo creo que ahí nos queda un esfuerzo. Lo que has dicho sobre el sistema de salud es evidente por lo que nos ha tocado vivir, pero sería replicable en otros sectores en los cuales hay que considerar desde el ciudadano hasta la máxima especialización en el cual todos tenemos que utilizar ese tipo de herramientas. Yo tengo que ir al endocrino dentro de 2 días, ¿no? Y si ya tengo un análisis de sangre, oye, ¿y por qué no lo puedo ver? Porque no me va a ver nada más que ver el análisis. Podría hacerlo perfectamente por videoconferencia si ya nos conocemos. Bueno, ¿por qué es tan difícil eso? ¿Es un problema tecnológico? No lo es. Evidentemente no lo es. ¿Es un problema organizativo? En parte sí. ¿Es un problema también de cambiar, digamos, la mentalidad para poder hacer eso? Por supuesto. ¿Y eso qué implica? Implica, desde luego, una necesidad de que todos los actores remen en la misma dirección para conseguir precisamente los resultados que estamos esperando. Si no, tendríamos todavía así una fragmentación mayor en el uso de determinado tipo de herramientas por determinados subsectores sociales, pero no conseguiríamos un cambio real de la sociedad en su conjunto. De todas maneras, estrictamente personal. José, nos cabe una pregunta más, José. Sí, yo de todas formas quería hacer un pequeño comentario a esto por complementar lo que ha dicho Gonzalo. Aquí una de las cosas que emergen es la cuestión de la brecha digital, y la brecha digital siempre concita muchos precursores. Varios de ellos suelen ser relacionados con la edad e incluso el hábitat. Entonces, cuando uno analiza la primera y la segunda brecha digital, una de las cosas que se da cuenta es que cuando hemos pasado esa fase de conectividad, ya tengo un móvil, no sé utilizar la banca electrónica, la salud digital, no sé pedir cita. Ese es un verdadero problema de sensibilización, por supuesto de organización, pero sobre todo de sensibilización. Te voy a hacer la última pregunta, me piden brevedad. ¿Crees que esta experiencia masiva del teletrabajo y su vinculación con las nuevas tecnologías ha cambiado la sensibilización de empleados, empresas y legisladores a la hora de evaluar una educación continua tecnológica? No, yo creo que ha cambiado mucho, pero yo todavía no he visto, desgraciadamente, que digamos que haya existido por parte de las organizaciones afectadas, impactadas por el tema de la pandemia y el teletrabajo, una renovación real de sus objetivos en los procesos formativos. Yo creo que aquí hay una oportunidad que me parece a mí que hemos desperdiciado durante unos meses y que tenemos que recuperar. No es solo un problema de participar en un modo de teletrabajo, teniendo en casa una serie de herramientas, como me ocurre a mí, o dar las clases online, que también me ocurre, sino efectivamente intentar conseguir algo más, que es un cambio en las prioridades y considerarlo eso como una oportunidad. No como un problema, que puede serlo, pero sobre todo como una oportunidad hacia el futuro.
No sé cuánta gente confinada durante no sé cuántos meses lo ha utilizado, por ejemplo, para aprender idiomas. No tengo esos datos, pero sería bueno conocerlo, porque sería una manera de decir hasta qué punto se ha podido convertir en una oportunidad para el desarrollo profesional futuro de cada uno. Ni siquiera profesional, para el desarrollo como persona de cada uno de los ciudadanos. Bueno, vamos a finalizar. Simplemente quiero hacer una pequeña mención a una cosa que nos comparten, que la que estaremos todos de acuerdo. Es responsabilidad colectiva que las mujeres se incorporen a los procesos de innovación. Yo creo que simplemente con asentir todos que no solo estamos de acuerdo, sino que los suscribimos completamente, le dejo la palabra a Luis. Muchas gracias, Gonzalo, Jaime. Un abrazo a todos. Un placer. Bueno, muchas gracias, compañeros. Una vez más, orgulloso de lo que acabo de ver. Enhorabuena por ese trabajo reflexivo que habéis hecho de análisis propositivo también, que es al final la vocación del foro, ¿no? Poner en el debate propuestas que hagan evolucionar y crecer a nuestra sociedad. Gonzalo, no me dejas de sorprender. En este mundo de banda ancha, de altas velocidades, tu capacidad para transmitir información de calidad a altísimas velocidades, en fin, los chinos tienen el 5G, pero no tienen a Gonzalo, o sea que ahí tenemos una ventaja estratégica que seguiremos utilizando. Nos queda todavía un rato de evento, pero la verdad no se me ocurre mejor plan para cuando terminemos, que ya con una bebida refrescante, descargarme de la web del foro esta publicación, que está en formato digital, y volverla a leer. En mi caso ya sería la tercera vez que disfruto de ella. Muchas gracias de nuevo.